Mateo capítulo 14. No vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a leer desde el versículo 13 al 21 y tenemos una historia conocida allí. Mateo capítulo 14, versículo 13, a las 3 todos juntos, hasta el 21. 1, 2 y 3. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Permanezcan de pie. Señor, bendiga su santa palabra para orar. Padre Santo, hemos abierto tu palabra, Señor. Santa, todopoderosa. Creemos, Señor, en ti, creemos en tu palabra. Danos, Señor, una convicción plena, absoluta de la suficiencia de las Escrituras en nuestras vidas. Padre, has hablado en estos días a tu iglesia. Y claro, cada vez que tú, Señor, venimos a tu iglesia o abrimos la Biblia, siendo tus hijos con tu espíritu, hablas a nuestras vidas. Oh mi Dios, que sea solamente un puente y que pueda llevar lo que tu espíritu, Señor, quiere mitigar en los corazones de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por solamente amarnos, salvarnos y guiarnos por tu palabra. Danos un corazón y un oído atento, Señor. Que no seamos como Israel, que sus oídos estaban pesados. Sensibiliza nuestro corazón. Y aún ahora, si hay alguna carga, cualquier cosa que no impida, Señor, escuchar la voz de Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos compartido aquí mismo de la alimentación, pero no quiero compartir de toda la alimentación, sino de una parte importante de esta historia. Hablando rápido sobre el trasfondo, hermano, es algo bien crítico en la historia. Está el Señor con sus discípulos y, hermano, habían emociones encontradas. Si usted se fija al principio del capítulo, había pasado algo muy triste para el Señor y para los discípulos. Juan el Bautista había sido muerto allí por Herodes el tetrarca, decapitado, con esta, ¿verdad?, mujer que pidió la cabeza de él en su plato. Pero bueno, entonces el Señor Jesús se apartó, dice su palabra, donde leímos, en una barca, un lugar desierto y apartado. Hermano, allí estaba el Señor orando una vez más, podemos nosotros imaginarnos. Estaba el Señor allí consolando su propia alma y preparándose para la lección que iba a enseñar a sus discípulos con la alimentación de los 5,000. Pero hermano, yo quería compartir una parte de esta historia para motivarnos en esta noche. Y antes de esto yo quiero contar una bendición que el Señor dio relacionado con lo que vamos a compartir. Nosotros aún comenzando nuestro hogar, mi esposa y yo, como todos nosotros, el Señor va proveyendo. Amén, hermano. Amén. Poco a poco la gallina va llenando el buche. Y hermano, qué bueno ver la mano de Dios proveyendo poco a poco en su tiempo. Y dándole gracias a Él, con lo poco, con lo mucho, porque Él es Jehová Jireh, como vimos, ¿verdad? El proveedor de nuestras vidas. Un hermano en su generosidad nos llevó a un lugar para regalarnos algunas cosas. Y en una esquina por allá, porque nos puso a escoger, mi esposa y yo vimos algo. Que como que los dos al mismo tiempo sin hablar nos enfocamos en eso. Nos dio el hermano a escoger, había muchas cosas, pero algo de aquí y de allá algo más. Y cuando miramos allá, yo sé que mi esposa y yo nos enfocamos y nos apuntamos nuestros ojos a un solo lugar y eso nos lo llevamos. Y era un cuadro que ustedes conocen que está en nuestra casa, que tiene allí 5 panes y 2 peces.
Porque ya inmediatamente nos recordamos de este acontecimiento sabiendo que Dios, mi hermano, provee. Que nos recordemos que Él tiene todo poder. Pero no es solamente de la provisión que quiero hablar en esta noche. Quiero hablar de eso, de esos 5 panes y 2 peces. Un predicador que partió con el Señor hace poco de Inglaterra. Nos reíamos, pero con respeto, sabiendo de las cosas que predicaba. Ese hermano tuvo la alevosía de predicar. Yo nunca había escuchado un sermón. ¿Te había escuchado sermones de Jonás? Pocos se escuchan también muchas veces de los profetas menores. Pero hermano, yo escuché de ese pastor y bíblicamente en el contexto sobre la ballena de Jonás. Hermano, mire, es un reto. Pero yo me voy a atrever ahora de predicar de los 5 panes y los 2 peces, hermano. Y para el cómo, estos peces y panes, estos peces están muertos. Pero no quiero enfocarme en el animal ni estas cosas, sino en lo que podemos aprender aquí. Sobre este hecho. No sabemos quién lo trajo. Sabemos que los discípulos se lo dieron al Señor. Y no quiero aún titular solamente de esta manera. Tengo un título y quiero titular en esta noche: pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu vida en manos del Señor. Trajeron aquí al Señor. El Señor estaba allí apartado. El Señor vio a la multitud y como siempre Dios hace, gloria a su nombre, Él tiene misericordia y compasión. Hermano, nosotros tenemos que aprender la compasión del Señor. Ese es el ministerio. Dice el versículo 14, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermano, ese es el corazón de nuestro Señor que debemos imitar. Pero cuando anochecía, el versículo 15, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El Señor sabía lo que iba a hacer. Y nos reímos porque hoy el Señor sabe lo que está haciendo. Los discípulos, y ahora, Señor, otro evento, otra prueba. ¿Y qué tú estás pensando, Señor? Que el Señor le dijo en el 16 inmediatamente. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. ¡Wow! Así que ya en el recuento vimos que eran aproximadamente más de 5,000 personas. Y los estudiosos han dicho que fueron posiblemente 8,000 o 10,000 personas, contando las esposas y los niños. ¿Usted se imagina esto? 8,000 personas. Y para el colmo, algo que humanamente dice es imposible. Pero para nuestro Dios todo es posible. Hermano, muchas veces la vida de la fe es inversa a la forma de la lógica humana. La inversión del Señor es diferente a la del mundo. El mayor del mundo no necesariamente es el mayor en el reino de Dios, porque éste debe servir a los demás. Fíjese por qué es diferente a la lógica humana. Siguiendo el mismo ejemplo, también el amor, oiga bien, cuando Dios nos explica el amor, no necesariamente es como el humano lo presenta. El ser humano dice que el amor es yo doy y tú me das. Y claro que debe ser algo recíproco, pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Sin que le dieran, Él dio a su Hijo. Y así nos ha mandado a nosotros. Hermano, eso no tiene lógica humana, porque hay que perdonar, hay que amar. Aún yo no reciba esto, pero hermano, estamos recibiendo de Cristo. Lo pequeño para el mundo no necesariamente es pequeño para con Dios. Y esa es la idea de lo que queremos compartir y motivar al pueblo de Dios, mis hermanos. Pon tu vida en manos del Señor. ¿Qué podemos aprender entonces de estos 5 panes y 2 peces? De esta realidad y esta prueba que el Señor dio a sus discípulos para fortalecer su fe y a nosotros hoy. Vamos a ver, hermano, ¿qué podemos aprender para poner las cosas en las manos de Dios? Primeramente, la realidad de que tú puedes ser usado por Dios. Tú puedes ser usado por Dios. Versículo 15, otra vez. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse. Dale vosotros de comer. El Señor estaba preparando la oportunidad para sus discípulos ejercer la fe. Hermano, Dios ha determinado que tú y yo le sirvamos. Él nos ha escogido para salvación, recordamos esto, pero hermano, Dios quiere que des de ti, que yo dé más de mí. Independientemente del temperamento que tengamos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, provocará ese fruto, ese deseo, esa necesidad de devolver al Señor, hermano, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, todo aquel que entiende el Evangelio para salvación hace como este carcelero. ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer?
Y todo aquel que ya tiene la salvación del pueblo de Dios sigue preguntando: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como estos hombres también dijeron. Vamos a 2 Corintios 5, 14. Primero es, tú y yo podemos ser usados por Dios. El Señor dijo: no se va la gente. Esta es la oportunidad para ustedes dar. Esta es la oportunidad para ustedes. Aunque crean que hay algo que es poco, no es así en las manos del Señor. 2 Corintios 5, 14. Mis hermanos, aquí está el apóstol Pablo recordándonos las palabras y dice de esta manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, lea conmigo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, si conocemos el amor de Cristo, pero fíjense que hay una diferencia entre conocer el amor de Cristo y que el amor de Cristo le pueda tener así, de esta manera, que le constriña, que te pueda el amor tener, y la idea es sostener y tenerte apresado, tenerte acorralado, porque has entendido lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, porque cada día el Señor nos muestra su amor por su palabra. Hermano, el que entiende esto va a estar viviendo para aquel que murió por él. Hermano, nuestro servicio al Señor, nuestra vida va a servir más al Señor cuando nosotros vemos el amor de Cristo por nosotros. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria al Señor que murió, y gloria que Él resucitó al tercer día. Nuestra salvación es segura, lo recordamos en estos días. No es la Semana Santa. Es cada día recordar que Cristo venció a la muerte, al pecado y al mundo, y al diablo al tercer día cuando se levantó de los muertos. Por eso nosotros hemos creído, y va a pasar lo mismo con nosotros. Ya empezó a pasar. Fuimos salvos por la fe en la obra de Cristo, pero todavía queda algo. Seremos glorificados con un cuerpo nuevo cuando Él venga otra vez, hermano. ¿Y qué nos queda ahora? Hermano, vivir para Él. Hermano, tú puedes ser usado por Dios. Los discípulos aquí tenían una oportunidad. El Señor les dijo: no, hermano, el ministerio es servir con personas. El Señor sabía lo que iba a hacer. Posiblemente cuando estaba allí apartado también orando, no solo por el consuelo de Juan el Bautista, sino también para que sus discípulos pudieran crecer en la fe. Eso es lo que Dios hace con nosotros hoy. Fíjese allí también el capítulo 8 de 2 Corintios también. Capítulo 8 más adelante, pero ahora el versículo 3. Allí tenemos en la misma generosidad de las iglesias. Hermano, yo estaba meditando. ¿Cuál es el libro? La carta a los Corintios. Ya usted sabe y yo sabemos inmediatamente en ese archivo de la Biblia cómo estaba la iglesia de los Corintios. Eso era un desastre, podemos decir, con toda autoridad. Pero qué bueno, hermano, que los desastres se arreglan con Jesucristo, ¿eh? Y hoy nosotros con humildad no decimos, no la sabemos, sino: Señor, ayúdanos a nosotros tomar las advertencias de la iglesia de los Corintios. Y un ejemplo que utilizó Pablo no fue que los Corintios estaban haciendo esto. La iglesia de Macedonia, de otro lugar. Se dice que los Corintios estaban llenos aún de cosas materiales. Pero hermano, ¿de qué sirve tener tanto en este mundo? Como hemos dicho, lo grande y lo chiquito de este mundo no necesariamente es así delante de Dios. Pero hermano, ¿qué tú y yo queremos ser? Grandes para Jesucristo. Esta iglesia no tenía mucho, pero hermano, allí está. Fue usada por el Señor. El versículo 3, 2 Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no se quedaron allí, y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, de una ofrenda misionera. Pero mira el 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tú y yo, hermano, podemos ser usados por Dios. Los discípulos allí tuvieron la oportunidad y el Señor Jesucristo le dio la oportunidad de ministrar a las personas. Hermano, cuando entendemos el Evangelio, resultará en amor, en adoración y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, anímate. Mira más el tesoro dentro del barro. Mira más el tesoro dentro del barro. Vamos a ver, ¿y a qué se refiere el pastor? 2 Corintios, pero capítulo 4, versículo 7. Muchas veces estamos mirando que somos tan barro. Hermano, sí, mirémonos pecadores, mirémonos débiles. Pero hermano, la Biblia nos dice que no es solamente eso delante del Señor. Nos dice que hay una verdad esperanzadora y gloriosa por Jesucristo en nosotros.
2 Corintios 4:7, hermano, anímate, mira más el tesoro dentro del barro. Esto está dentro del primer punto todavía, porque nos está demostrando que tú y yo podemos ser usados por el Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, si usted lee del 8 en adelante, está la lista de todas las pruebas que estaba pasando Pablo por el ministerio, por Jesucristo. Ay, pastor, yo no quiero estar atribulado. Hermano, mire, como queramos estar atribulados, pero qué bueno hacerlo, sirviendo a Cristo con su gozo. Amén, mis hermanos, y sus promesas. Hermano, tú y yo podemos ser usados por Dios. Joven, tú y yo podemos ser usados por Dios. Pero yo creo que una vez estamos enfocados en el barro. Mira, el diablo quiere que nos enfoquemos que somos barro. Yo no sirvo. Hermano, sí, yo no sirvo sin Cristo. Pero con Cristo, hermano, soy su hijo. Soy hijo del Rey de Reyes. No fue porque yo sea bueno, es que Él es bueno y me escogió. Y me ha lavado con su sangre preciosa, hermano. Somos los redimidos con vestiduras blancas por su sangre preciosa, hermano. Entonces cree que tú eres barro, pero también cree que tú, hermano, tienes un tesoro del Señor en tu vida para servir a Cristo. Hermano, si nos está deteniendo algo para servirle más, estamos viendo más el barro. Anímate, mira más el tesoro de Dios. Porque Él dice que este tesoro, su espíritu, su plan, Jesucristo, dice antes, para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Hermano, tenemos a Jesucristo, tenemos a su espíritu. Somos barro, pero tenemos su tesoro, hermano, para vivir para su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos dejó barro y todavía no nos ha glorificado? Para que la excelencia del poder sea de Dios, para que demos gloria a Él y nos recordemos que somos barro todavía. Pero hermano, mira más el tesoro de Dios. Mira el poder de Dios que nos ha dado para servirle. Tú y yo podemos ser usados por Dios. Hermano, estos 5 panes y 2 peces, algo pequeño, pero con Dios no se quedó así, en las manos del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, han conseguido cofre viejísimo? Encontraron un barco, se metió alguien en el fondo de un terreno donde llegaron a un lugar, porque hay lugares donde no han llegado, y encontraron un cofre viejísimo, feo, enmohecido, roto, y cuando lo abren se han encontrado con lo que todo el mundo busca, el tesoro. Y hermano, millones de dólares han valido muchos de ellos. Todo el mundo quisiera, y que amén, yo me quiero conseguir una vez más. Nosotros había un niño en un lugar de Estados Unidos donde dejan en un parque ir y buscar oro. Óigame, hermano, vamos a hacer un viaje. No, mi hermano, tenemos que buscar el tesoro de Cristo. Y esta gente la dejaban entrar, dejan a todo el mundo con un permiso de entrar. Un niño se encontró una pepita, pero lo dejan a todos, tiene sus reglas. Pero hay una zona donde tú puedes, si encontraste algo que brilla y luego lo revisa un profesional, ese niño se encontró una pepita de oro. Bueno, pero hermano, ¿de qué vale, verdad, tener pepita de oro en este mundo? Hermano, miremos el tesoro de Cristo primero. Hermano, así somos nosotros, un barro sucio, pero Él ha puesto este tesoro para que le sirvamos. Eres especial porque Dios te escogió, te compró con su sangre preciosa, joven, para que seas oro. Primera de Pedro 1:7, yo no voy allá, pero dice que para que nuestra fe sea sometida a fuego, probada. Así que la fe es obediencia y confianza. Esto no es, yo quiero ser oro. Fíjense que el humanismo, si decimos nada más, yo quiero ser, yo soy especial. Mucha gente dice, yo soy especial, y se lo repite todos los días. Yo soy especial, yo soy especial. Repite 10 veces, soy inteligente. Mire, por usted repetir 20 veces que usted es inteligente, no lo va a hacer. Ahora, por usted irse a los mandatos de Dios y creerle a Dios, sí lo va a hacer. Creemos las promesas del Señor. Y no nos quedamos diciendo, yo soy oro, yo soy oro. No, hermano. Mi fe en las promesas del Señor, confiando en Él. El apóstol Pedro dice que esa fe crece, obedezco al Señor, no entiendo, pero espero en Jehová, tendremos nuevas fuerzas, seremos más preciosos que el oro. Hermano, el Señor quiere usarnos. Algo que parece pequeño, el Señor lo va a usar, hermano. Queremos ser instrumentos útiles para el Señor. Rindamos nuestras debilidades, nuestros pecados al Señor. Recuerden, no es solamente decirlo, es hacerlo. Debemos nosotros reconocer que Él es el Todopoderoso y Él es que nos fortalece. Leo también 2 Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo se oye eso, ¿eh? Eso es lo que somos en Cristo, hermano, usted y yo. Instrumentos. Pero te está limpiando de estas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Ay, pastor, yo soy débil. Ay, sí, es que uno tiene debilidad. Hermano, no miremos el barro. Ya sabemos que somos débiles. Miremos el tesoro y el poder de Dios en nosotros. Clamemos ese poder del Señor. No sigas dudando si vas a servir a Cristo. Si vienes a Él, Él te usará para llevar su gloria a esta tierra. Volvemos allá a Mateo 14. Así que primero allí vemos, tú puedes ser usado por Dios, porque el Señor allí le dio una oportunidad a los discípulos para servir a estas personas. Pero otra verdad que podemos aprender es: las cosas se multiplican en manos de Jesús. Gloria al Señor. Las cosas se multiplican en manos de Jesús. Allí vemos en esta frase tan corta pero tan poderosa. Dice los discípulos en el 17, es la realidad de nosotros. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Humanamente hablando, eso no es nada. ¿Quién va a hacer algo con eso? Pero el 18, ¿qué dice el Señor? Él les dijo: traédmelos acá. Las cosas se multiplican en manos de Jesús. Jesús dijo: traédmelos acá. Así que, hermano, en manos de nosotros no va a hacer nada. Rindamos las cosas y llevémoslas al Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, pongamos nuestra vida en manos del Señor. Tú puedes ser usado por el Señor. Debes ser usado por el Señor, porque nos libró y nos compró para que les sirvamos y vivamos para Él. Entendamos que las cosas se multiplican en sus manos. Pero la pregunta, hermano, ¿estamos llevando las cosas al Señor? Y yo no quiero que pensemos en cosas materiales solamente. Por eso titulé nuestra vida completa. Incluye todo lo material, incluye todo. Estamos llevando nuestros planes al Señor. El Señor dijo: tráemelos acá. Muchas veces nos quedamos con ellos. Imagínense que los discípulos hubieran quedado con un pan en la mano. El Señor lo sabía. Los discípulos los entregaron. Nosotros hoy muchas veces retenemos al Señor. Hermano, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tráeselo al Señor. Traigámonos a Él y las cosas se multiplican en manos de nuestro Señor. ¿Por qué no llevamos las cosas al Señor? Cuando entendemos que Jesús es el Señor y dueño de nuestras vidas, hermano, le damos todas las cosas. Por ser el dueño, primeramente le vamos a dar todo al Señor. Hermano, es Él el dueño. Mire, aquel que le retiene, el Señor se lo puede quitar. Y muchas veces el Señor hace esto. Ah, tú no me la quieres dar. Y aún no dice: si nada por la buena, el Señor te la quita por la mala. Hermano, el Señor no es malo, el Señor siempre es bueno. Y aún si hay una consecuencia fuerte, sí, pero aún corrigiéndonos hemos visto que el Señor tiene misericordia. Oh, mi hermano, pero si nosotros estamos rendidos al Señor, vamos a dar todo en las manos del Señor. Por ser el dueño debemos entregarle todo, pero también porque queremos agradarle por todo lo que Él es para nosotros. Lo que parece pequeño puede ser usado por el Señor. 5 panes, 2 peces. Aquí hay un ejemplo, hermano. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de mujeres y hombres que también creyeron en eso. Recuerden que al principio dijimos que lo que parece lógico para el hombre, no, hermano, el cristiano puede ver algo diferente. Lo que es poderoso en el reino de Dios, hermano. Cristiano, no te desanimes. El mundo no ve inversión allí donde el cristiano invierte. Mire la iglesia de Macedonia. Muchos dirán: ¿verdad que hay mal testimonio de iglesia? El Señor nos ayude por su santidad y su poder y su temor. Pero, hermano, no es que Él necesita nada de nosotros. Él quiere un corazón rendido y que dé para su gloria. La iglesia de Macedonia fue una ofrenda. Hermanos, seamos generosos en ofrendas. Aún la palabra manda a los ricos a ser grandes en obras, porque tenemos más oportunidades y más bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero, hermanos, eso no se limita allí. Es todas nuestras vidas, nuestros planes, nuestros proyectos. Hermano, yo no voy allá, pero un ejemplo. 1 Samuel 1:28. Allí Ana fue una mujer que ella entendió que sí debía rendir al Señor todo. ¿Y qué rindió al Señor, hermano? Su propio hijo. Clamaba y lo pedía, hermano. Y mire la oración de Ana. Era una oración que el sacerdote creía que estaba borracha. ¿Pero de qué? De ver un gemido, de ver un clamor. Hermanos, debemos derramar el corazón delante de nuestro Dios. Ahora de usted a propósito de esa manera, joven, cuando usted ora de esa manera, ahí usted puede decir: usted oró al Señor.
Y usted sabe cuándo nosotros oramos así siempre. Cuando tenemos, hermano, una dificultad. Cuando estamos desesperados. No vamos a decir, ay Señor, ayúdame, tú sabes. Déjame alejarme del micrófono. Ayúdame, Señor, por favor. Hermano, mire, cuando usted escucha un grito así, usted deja los zapatos y sale huyendo a ayudar. Si puede, a ver qué hace. Y no es que estemos gritando como locos en la casa, hermano, pero que estemos arrodillados, clamando al Dios que todo lo puede, hermano. Rindamos nuestra vida al Señor. Posiblemente Él está esperando también que rindamos más nuestras vidas a Él. Y estamos confiando en nosotros mismos. Hermano, Ana no tenía hijos y clamaba, Señor, dame ese regalo. Pero cuando tuvo el relajo, patica que te tengo, fue y no volvió a la iglesia y más nunca. No había iglesia, es un paréntesis, es una comilla, era el tabernáculo, pero sabemos la historia. Ana recordó la promesa al Señor. ¿Y ella qué tenía? Un hijo. Hermano, lo devolvió al Señor. Y un a propósito allí, hermano, Ana consideró el privilegio de su hijo que sirviera a Dios, el Dios de Israel. Padres, mostramos a nuestros hijos que es un privilegio que ellos sirvan al Señor. Ese es nuestro primer anhelo, antes que la educación, que el título, y que todo lo que hacemos, hermano, nuestros hijos saben. Y ojalá, hermano, que hagamos como Ana. Tenía un hijo, no lo tenía, lo pidió al Señor, y cuando el Señor se lo dio, hermano, ahí es que el leproso se devolvió un solo, y el Señor está esperando que devolvamos a Él. El Señor quiere usarnos. Pongamos nuestra vida en manos del Señor. Las cosas se multiplican en manos de Jesús. Samuel era uno tremendo profeta para la gloria del Señor que fue. Un solo hijo y grandes cosas. 5 panes y 2 peces alimentaron 8,000 personas. Eso no ha pasado que no sea de la mano de nuestro Señor. Hermano, la fe Dios quiere que la pongamos primero. Es confiar en Él. Queremos que nos multiplique el Señor. Y posiblemente fuera que necesitamos algo. Hermano, ejercita la fe y confiemos en el Señor. Pongamos nuestra vida en la mano del Señor y sepamos, confiemos que las cosas se multiplican en sus manos. Hermano, y qué mejor, aun si nuestros hijos son llamados al ministerio a tiempo completo, hermano. Todavía, hermano, el Señor sigue llamando. Él viene pronto, gloria a su nombre, hermano, pero se necesitan obreros y obreras. Todavía la mies es mucha, los obreros pocos. Debemos nosotros modelar, orar. Y no tiene que ser que sean pastores, que sean misioneras. Pero hermanos, recuerden, todos somos siervos de Cristo. Amén, hermano. No puede quedar sin un amén allí. Otra verdad en la palabra de Dios que nos recuerda Salomón es: echa tu pan sobre las aguas y lo recogerás. Hermano, yo estaba pensando, ¿cómo es eso? Y algunos de ustedes me dan más clase de vivir en el campo y de otras cosas. Pero eso es muy fácil de entender. Echa tu pan sobre las aguas. Primero, si la vas a recoger más adelante, una desembocadura. El que ha jugado barquito sabe que lo tira en el contén y llega a un lugar. Mira, esta es la idea de un río donde si usted está allí en la parte más alta, echa algo. Y hermano, mire, te puede estar seguro que si sigue la ribera del río, llega abajo y va a volver allá. Hermano, el Señor nos está retando y diciendo que cuando entregamos las cosas en sus manos, hermano, el Señor la va a multiplicar en su tiempo, para su gloria y para nuestra bendición. Recuerdo un testimonio de un misionero. Jóvenes, lean historias misioneras. Muchas veces leemos tantas cosas de este mundo que luego no tenemos otra cosa porque estamos viendo más ejemplos de lo que leemos, de lo que seguimos. Hermano, leamos, hermano, lo que estos hombres, pocos hombres en el mundo, han puesto pasos de fe que otra gente en el mundo no ha hecho. Y ahí decimos, wow, pero mira todo lo que el Señor hizo con una persona, con un joven que dijo sí, con poco, con lo que otro decía, tú no vas a servir, tú no vas a ser útil o eso no va a funcionar. Hermano, el Señor usó para su gloria y lo multiplicó. Y este misionero que estaba incluso en Venezuela, dice que él tuvo una carga en el Señor. Era un hombre bien preparado en lenguas y era un hombre que tenía una preparación intelectual grande, muchos éxitos tenía, pero era cristiano y el Señor lo llamó al ministerio y se fue a la selva. Y allí dice, recuerdo en una de estas historias, se llama el libro Por tu cruz te mataré, porque tiene una historia, ¿verdad? Esto
sobre ese título, pero él decía que él clamaba. Me gusta ese libro porque, hermano, él está diciendo las oraciones. Y ahora, Señor, tú me trajiste, yo confío en ti, pero ¿cómo voy a comer? Ese hombre yo creo que tenía hepatitis, en un momento le pegaron un flechazo, tenía una infección, estaba metido en la selva, no sabía el idioma de los indios, y él contaba como paso a paso el Señor iba respondiendo con milagros en su vida. Pero él iba paso a paso obedeciendo al Señor por fe. Y recuerdo un momento que dice, Bruce Olsen se llama el misionero, que ya partió con el Señor, Bruce Olsen, y dice que él decía: Señor, ya estoy aquí muriéndome, los ojos amarillos, me estoy en la selva y traté de llegar a los indios y nadie me quiere recoger y me estoy muriendo de hambre. Bueno, Señor, me vas a llevar. Parece a Elías, ¿verdad?, cuando estaba allí desanimado. Y dice que él vio a un río, hermano, una mano de guineo bajando por el río, y esa fue la comida de él. Y él cuenta eso, hermano. Yo recuerdo que el Señor llamó a mi ministerio, eso me dio mucho gozo, hermano. ¿Por qué? Echa tu pan sobre las aguas, hermano. El Señor provee. Pero el Señor quiere que tú y yo ejercitemos la fe, sea dando más a Él, sea rindiendo nuestros planes más a Él. Hermano, demos lo que tenemos al Señor. Las cosas se multiplican en manos de Jesús. Y por último, tenemos que entender también que cuando Dios da, satisface. Amén, hermano. Cuando Dios da, satisface. Mateo 14, pero el versículo 20, ahí sabemos la historia. Versículo 19, glorioso nuestro Señor Jesucristo al Padre, sabiendo que es un Dios entre personas, siendo el mismo Dios, pero con funciones diferentes. Por eso Él habla al Padre. Muchos que no creen en la Trinidad entonces dicen que son diferentes, pero era para que vieran la gloria y el propósito del Padre. Versículo 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hermano, el Señor quiere darnos el privilegio de servir a otros. Cuando servimos y rendimos al Señor todo y confiamos en Él. Versículo 20. Y comieron todos, porque Dios satisface. Señor. Pero no solamente comieron, y se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino sobró. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Miremos nuestras vidas. 3 cosas allí. Cuando Dios da, satisface. Comieron, se saciaron y sobra. Porque el Señor da en abundancia, hermano. Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, hermano, estamos satisfechos en Cristo Jesús. Pablo dijo que estamos completos en Él. Hay cosas, si hermano no estamos satisfechos con servir a Cristo, son cosas de este mundo que se han interpuesto entre nosotros y el Señor. Qué oportunidad, qué bendición que el Señor conoce nuestras necesidades. Pero Él está llamándonos, retándonos a que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él sabe lo que Él va a hacer. Cuando Dios da, satisface. Y Él quiere usarnos. Pon tu vida en las manos del Señor. La satisfacción del ser humano es estar bien con su Creador. Estar bien con el Creador es recibir a Cristo como Salvador. Para que siendo sus hijos, porque antes éramos enemigos, estemos satisfechos en Cristo Jesús. La satisfacción entonces del cristiano es saber que Dios te está utilizando, hermano, como instrumento para su gloria. Amén. Somos vasos de barro, pero hay un poder de Dios para su excelencia. Hermano, se quiere glorificar en la obra que está haciendo en ti, en mí. Pero todas las oportunidades de la vida, no digamos, Señor, mándalo para su casa. No, hermano, son oportunidades. Tenemos que tener calma y paz con nuestros escenarios, porque el Señor se está glorificando. Lo que tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a reaccionar piadosamente en estas circunstancias. Claro que tenemos que orar muchas veces, Señor, líbrame, si es tu voluntad, como Él mismo oró. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya, como dijo el Señor. Hermano, tenemos que rendir nuestras vidas al Señor más. El Señor sabe lo que está haciendo. Él quiere que tengamos gozo en nuestra vida cristiana, para que aún espiritualmente estemos satisfechos en Cristo Jesús. Sobró alimento porque el Señor así es que hace. Gloria a nuestro Dios. No solo provee lo material y nuestras necesidades, sino que Él da porque Él es bueno. Hermano, y quiero terminar con otros ejemplos más de personas que pusieron como Ana las cosas en la mano de Dios, que parecían pocas a los seres humanos, pero en la mano del Señor
son muchas. Incluso mi esposa en estos días vamos a traer alabanza. Era la más ideal para hoy, pero es en inglés, y hasta que, como dice el suegro, mientras van a aprender el guachi guachi, no va a venir a cantar en inglés, ¿verdad, hermano? Pero dice de esta manera, basado en esta verdad, lo poco es mucho en manos del Señor. Y dice, no trabajes entonces para fama ni riquezas. Eso es lo último, hay algo más. Eso es lo que dice el coro. Tiene varias estrofas. Voy a buscar eso en español, la voy a traducir. Hermano, lo poco es mucho en manos del Señor. Nosotros tenemos que creerlo y entregárselo a Él. Si estamos creyendo que Dios no va a utilizar esto, entonces no estamos confiando en la visión del Señor. No estamos confiando en el poder de la excelencia del Señor, aunque seamos barro. No, o estamos quitando la oportunidad de nosotros servir al Señor, o nosotros no le estamos sirviendo como debemos y no estamos con el amor que nos constriñe de Cristo Jesús. Hermanos, si entendemos el amor del Señor, vamos a reaccionar allí. Y yo sé que usted puede pensar ya en la Biblia, la viuda de Sarepta, mi hermano. Y yo no voy allá por el tiempo, pero recordando, si usted toma nota, Primera Reyes 17, 14 y 15, yo voy a leer. La viuda de Sarepta tenía que poco aceite, hermano, y un puñado de harina, pero obedeció la voz del siervo de Dios, el profeta Elías. Y oiga cuál fue la respuesta del Señor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios por sus promesas, hermano. Pero oiga bien, ¿cuál es mi parte y tu parte? Dios en su Biblia, en su palabra, ¿sabe qué? Que dijo muchas veces todo lo que va a pasar. Y el pueblo tiene la misma opción que nosotros: o obedecer o desobedecer, o confiar o desconfiar. ¿Y qué hizo la mujer? Mire lo que dice la Biblia después. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria a Dios. Ella obedeció y confió, mi hermano. Nosotros tenemos las promesas, pero vamos a hacer lo que Dios está diciendo. Vamos a hacer lo que dan el paso de fe, aunque otros no lo hagan. Ella fue e hizo como Dios le dijo a través de Elías. David, hermano, tenía una pequeña onda, una piedra que se burlaban de este hombre, ni siquiera la armadura se puso. Pero, hermano, en manos de David, confiando en el Señor, destruyó al gigante más grande que estaba amenazando al pueblo de Dios. Tuvo victoria de Cristo, hermano, por la palabra del Señor. Lo poco es mucho en manos del Señor. Una pequeña fe, Dios la engrandeció y obró con poder. Este hombre que tenía un endemoniado, y yo lo menciono también en Marcos 9:24. Hermano, me gusta este hombre. Decía inmediatamente el padre del muchacho, clamó al Señor y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Oh, mi hermano, qué tremendo, qué humilde. Ayuda a mi incredulidad. Pero no se quedó incrédulo, no se quedó sin pedirle al Señor. Él creía que el Señor tenía poder. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Hermano, la viuda allí dando la ofrenda, algo pequeño allí, lo único que tenía, resultó una gran alabanza y adoración del Señor Jesús en el templo. Hermano, lo poco es mucho, hermano, del Señor. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros hoy? Estos 5 panes y 2 peces fueron multiplicados por el Señor para su gloria. Rindamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Vamos.